Con el verano llegan los cines al aire libre, pero como cada vez son más difíciles encontrarlos, quiero proponer una lista de películas para revivir el sentimiento de la época. Así que coged unas cotufas, palomitas o como queréis llamarle, y buscad el proyector, porque la primera película de la que quiero hablaros es un clásico de los meses del calor y el estandarte del espíritu de la infancia. Los libros de Manolito Gafotas son una serie literaria infantil española que comenzaron su publicación en 1994, escritos por Elvira Lindo. Se convirtieron rápidamente en una de las series más populares del país por su sentido del humor algo amargo y ácido, retratando la vida de una familia humilde madrileña. La película de Manolito Gafotas es la adaptación de las novelas del mismo nombre. Esta primera entrega de 1999, y digo primera, ya que la saga de Manolito cuenta con 2 películas y una serie de televisión, es una adaptación libre que mezcla algunas de las historias de las novelas. Así, la primera parte de la película transcurre en Carabanchel Alto, uno de los barrios más reconocibles de Madrid, es una adaptación de Como Molo, mientras que la segunda mitad, cuando Manolito viaja con su padre en camión, parece una adaptación de Manolito on the Road, que se estrenó en el mismo año. Esto es ya que Elvira Lindo coescribió el guión junto con el director Miguel Albadalejo y reutilizó partes de la historia. Recordad, no es robar si te robas a ti mismo. Lo que hace grande a esta película es el retrato tan detallado de la vida en el barrio. La película tiene un estilo realista casi costumbrista que sin mucho esfuerzo es capaz de coger todos esos elementos identificables de los barrios y de los pueblos españoles y transmitirlos a la película. Eso debido, yo creo, a la maestría de Elvira Lindo en la narración. Si sus libros ya tenían esa capacidad, ha sido capaz de transmitir eso a la pantalla. Lo que a veces no funciona, poner a un escritor de novelas a escribir un guión. Mirad lo que le pasó a Rowling. Todos los elementos que se encuentran en el barrio están en esta película. Los espacios pequeños, las calles destrozadas, el bar con los abuelos jugando al dominó, la gente en las calles, los descampados en el que solo crecen matojos, el árbol del ahorcado, que siempre hay un árbol, siempre hay un maldito árbol que está muerto, pero que siempre parece que va a aguantar cualquier cosa. La forma de hablar de la gente, la ropa reutilizada de los niños, las gafas que rotas, todo ello conforma ese espacio que por algún motivo aparece en todas partes. Todo en la película es un gran elemento costumbrista de la España de los años 90. Y es que esta es la película de los niños de los 90 y de principios del 2000. Si eres un niño del 2000 y sientes nostalgia, esta es la película que debes ver. Porque todo en ello, todo conserva de algún modo esa esencia, maravillosamente bien trasladado. Todos estos elementos sirven para llevarte al barrio de Carabanchel, que para quienes no lo conozcan, se trata de uno de los barrios más famosos de Madrid, situado al sur de Madrid en lo que se conoce como el Cinturón Obrero o Cinturón Rojo. El barrio de Carabanchel tiene una historia muy interesante. Este barrio, y junto con las otras zonas del sur de Madrid, se empezaron a construir a partir de los años 50-60, cuando hubo un gran éxodo rural del campo a la ciudad. Casi 2 millones de personas se movieron a Madrid, la mayoría de ellos campesinos con bajos recursos, fueron a parar al sur de Madrid. Entonces este territorio que creció con gran rapidez tuvo que expandirse apresuradamente. Allí se pueden encontrar estos edificios que se conocen como vivienda de protección oficial, que son conglomerados como de pisos más pequeños, pero que eran más baratos. Entonces una familia podía instalarse allí y terminar de pagar la hipoteca en pocos años, eran muy baratos. Podemos ver que la casa de Manolito es uno de estos edificios, que ahora mismo muchas familias que vivían cuando los edificios fueron construidos siguen viviendo allí, ya que en España es muy complicado encontrar una vivienda propia para comprar. Entonces estos pisos se pelean como si fueran tesoros algunas familias. Durante toda la película el conflicto de clase, el conflicto por el tema del dinero es palpable, todo el rato están mencionando que si, por ejemplo, cuando no tienen dinero para pagarle las gafas rotas a Manolito, que si no tienen dinero para comprarse el vestido que la madre quería comprarse ese mes, que si no tienen dinero para pagar las letras del camión, que es un chiste recurrente todo el rato, que si no tienen dinero para salir de vacaciones, aunque la madre dice que es por culpa de Manolito, se trata en realidad de que no tienen dinero. Todo el problema que causa el dinero siempre está mencionado, siempre es recurrente. Además de retratar todo este problema con el territorio y con el conflicto de la pobreza, también retrata muy bien lo que es la familia media española.
es que podemos encontrar todos los elementos típicos de la familia. Desde la madre, que es una desquiciada que trabaja todo el día y que se ofusca por nada, hasta el padre, que es un pasota que lo pasa muy bien con los niños, pero luego siempre está quejándose con la madre. El abuelo, que ve a sus nietos como si fueran angelitos, que se ha ido a vivir con ellos porque ya es muy mayor y entonces tienen que vivir en un espacio aún más reducido. Manolito comparte su cuarto con el abuelo y él está muy feliz, pero en un par de años probablemente lo acabe odiando. Y tenemos a Manolito. Manolito es una de las mejores, uno de los mejores retratos que he visto en mi vida de lo que es un niño de la edad de Manolito en una película. Porque podemos ver muchas películas cómo se idealizan a los niños o cómo no se entiende en realidad en absoluto a los niños. De cómo acaban siempre siendo o unos santos o unos demonios o acaban siendo una especie de amalgama de muchas cosas que no parecen nada. Manolito es un niño y es un niño perfectamente típico. Es tan poco resaltable como lo es de interesante. Y su hermano pequeño, o el imbécil como le pone de mote cariñosito, es entretenidísimo. Me recuerda muchísimo si alguien ha leído alguna vez el diario de Greg, si se acuerda del hermano pequeño de Greg, es igual, es un demonio. Este podría ser incluso peor. Entonces, cualquiera que vea la película puede verse reflejado, pero podemos ver las dinámicas que se forman, por ejemplo, cuando se ven obligados a pasar todo el verano ahí, Manolito pues se ve obligado a hacer las tareas, pero todo el día lo único que hace es ver la tele, le mandan a la casa de la vecina para que haga las tareas y acaba viendo una misma película todo el rato porque la vecina solo tiene un VHS. Tiene muchos de esos elementos que en algún momento todos nos hemos visto involucrados. Y las relaciones de la familia son muy verosímiles. Tú cuando ves esta película ves cualquier familia promedio. El retrato que hace aquí de una familia es impresionante, es exacto. Y esto se debe en mayor medida gracias a la actuación. Es impresionante el resultado que consigue Miguel Albadalejo para conseguir que los niños actúen de manera coherente. Es muy complicado hacer que los niños actúen no solo de manera creíble, sino que parezca que estén actuando. En muchos casos, en películas infantiles o en películas que involucran a niños, podemos ver que los niños parece que simplemente estén recitando papeles, tienen unas órdenes muy acartonadas. En este caso no parece que los niños estén actuando, parece que simplemente están jugando. Los niños son verdaderamente creíbles. Es decir, tienen esas formas de tropezar al hablar, esos formalismos tan extraños de los niños, hablan como niños, actúan como niños y parece que se lo están pasando bien. Entonces eso se transmite a la cámara. El trabajo de David Sánchez del Rey, a pesar de no haber actuado jamás en la vida, hace un papel increíble como Manolito. Es entrañable, es gracioso, nos consigue transmitir todo eso. Y eso se nota también con los otros niños, incluso con el imbécil, que es un niño de 2 años y aún así actúa como si no hubiera nadie detrás de él, como si nadie le estuviera dando indicaciones. Resulta impresionante. Es complicadísimo hacer que un niño actúe de manera coherente. Por ejemplo, pensad en Harry Potter. En una entrevista, Daniel Radcliffe dijo que él no podía ver las primeras películas de Harry Potter, que le costaba muchísimo, porque odiaba su actuación. Y si quitáis la magia y la nostalgia de las primeras 3 entregas de Harry Potter, podemos ver que Daniel no tiene demasiada capacidad. La verdad es que está muy acartonado, no sabe actuar demasiado bien. En otras películas, como la saga de Spy Kids, pasa lo mismo. Ahora, si tuviera alguien que llevarse el premio por esta película, diría que es Adriana Ozores por su papel como la madre de Manolitos, Catalina. Es decir, la manera en la que consigue interpretar un papel tan sencillo y a la vez tan complicado de una madre ofuscada, atrapada en su casa con los niños durante el verano sin poder salir de vacaciones y que se queja todo el día y que en un momento está gritando y al siguiente se echa a llorar, es tristísimo, es desgarrador y al mismo tiempo es entrañable y graciosísimo. En realidad todos los adultos hacen un papel de 10, pero en mi opinión Adriana Ozores deberían haberla nominado a Mejor Actriz de Reparto en los premios Goyas del 2000. Simplemente la nominación, porque a pesar de que es un papel cómico, la capacidad de adaptación de esta actriz es impresionante. Otro de los elementos que hace reconocible esta película es el uso de la canción Campanera, que interpretó el niño prodigio Joselito en El pequeño ruiseñor de 1956. Esta acabó convirtiéndose en una de las canciones cinematográficas más exitosas de la historia de España. Es muy reconocible. De ahí ha sobrevivido y en algunos casos se reutiliza. Es como el estandarte de los años 50. De hecho, seguramente la habréis escuchado si habéis oído la canción de C. Tangana, Demasiadas mujeres.
El uso de la canción en esta película a mí me parece muy interesante. En los libros, Manolito explica que su abuelo le enseñó la canción y por eso se la sabe, y así es como la acaba cantando en el final de la película. Y en la película las utilizan en varias ocasiones. Pero es muy interesante, ya que esa canción está ligada con el lugar en el que vive Manolito, en Carabanchel. Ambas son del periodo del éxodo rural, de ese éxodo rural masivo hacia Madrid, que en muchos casos abandonaron pueblos enteros para llegar al sur, a zonas donde acabarían viviendo en barrios bastante masificados y que en muchos casos estas eran familias pobres y humildes que no tenían acceso a recursos. Muchos de esos barrios, la gente que vive ahí son nietos o bisnietos de la gente que ya vivía en esa zona cuando llegó. Entonces, en muchos casos son gente que no puede salir, que está atrapada. Y el uso que hacen de esa canción me transmite la idea de que ese barrio está congelado en el tiempo. Porque si bien muchos de estos edificios no pueden ser destruidos, no pueden ser derrumbados y la gente no tiene posibilidad de marcharse a otros lados, mientras Madrid se sigue expandiendo, al final quedan atrapados, rodeados por otros edificios, como por ejemplo pueden ser los edificios de las 4 torres de Madrid, acabaron opacando los barrios que vean al lado, dándoles sombra. Hay zonas de Madrid que están con 8 horas de sombra todo el día porque los edificios los han tapado, los han engullido literalmente los barrios. Entonces yo encuentro que esa canción, aparte de transmitir pues también ese otro sentimiento que es el de antigüedad, esto sobre todo era antes, ya no tanto se da, como muchas familias vivían con sus abuelos, con bisabuelos, conservaban las cosas de los abuelos, entonces muchas canciones se conservaban así. Ahora ya no pasa tanto y pasa menos a medida que las personas más mayores van muriendo o se tienen que ir a casas de ancianos. Pero ese elemento lo encuentro muy interesante. Es tanto el representante de cómo el barrio quizás quede congelado de manera permanente, como el motivo de que exista ese barrio como lugar. Aunque esta interpretación sobre la canción es mi interpretación, la película no se aleja en realidad sobre esto. Mucho de la película y del contexto gira en torno a la imposibilidad de salir del barrio. La familia no puede irse de vacaciones porque no tiene dinero y está atrapado en el barrio. En múltiples ocasiones Manolito dice que están atrapados, la gente no puede salir, que seguirá viviendo ahí y que sus hijos probablemente vivirán ahí, que tampoco podrán pagar el camión. Cuando mis padres hayan muerto, yo todavía tendré que pagar las letras del camión de mi padre. Así que a lo mejor tampoco mis hijos podrán salir de Carabanchel en los veranos del siglo que viene. Eso sí, la señorita me aprueba. Si no me aprueba, igual ni eso. A ver si me aprueba. Mucho de ese contexto permanece ahí, pero y esto de algún modo se filtra un poco en el humor. Aunque la película no trata de ser un drama y los conflictos pueden ser bastante pequeños, la película sigue teniendo un humor bastante amargo y ácido. Es muy, como ya dije, es un humor realista, es un humor algo un negro. La película no llega a ser un drama, pero tampoco es una comedia entera. Sin embargo, cuando la ves, lo único que puedes hacer es reírte. Reírte ante las frustraciones que sienten esta gente. Nada terrible les pasa, pero ser pobre ya es bastante duro. Tiene este sentido del humor tan característico, lleno de frases y de pullas. La mayoría del humor en realidad viene a través de Manolito, sus pensamientos, por todos los comentarios que suelta. Y es que Manolito Gafotas es una máquina de hacer frases. Y así que aquí os dejo algunas de las mejores frases de Manolito Gafotas. Dejadme en la caja de comentarios cuáles creéis que son las mejores frases de Manolito. Y también dejaré alguna frase de la madre, porque es que la madre sencillamente creo que tiene unas frases tan buenas, tan válidas como las de Manolito, pero mucho más terribles. Contadme, ¿cuál es vuestra frase favorita de Manolito? ¿Y cuál es vuestra versión favorita del niño con gafas que sobrevivió a Carabanchel Alto? Muchas gracias por tu tiempo, te estaré leyendo los comentarios. Y os invito a que me sigáis en mi cuenta de Instagram, La Marca Ibérica. Barraquito es lo que sirvo y nos vemos en otro café. En el Parque del Horcado solo hay un banco para 5 viejos, pero como siempre hay uno meando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio. Ese que se ha levantado ahora es mi abuelo Nicolás. Se vino hace 2 años del pueblo y mola que te cagas. Y ese es el entresuelo. El del entresuelo se mudó a Carabanchel Bajo sin decir adiós. Ahora que nosotros nos chupa un pie. Que te quieres ir, muy bien, no vuelvas. Aquí no sobra gente. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi barrio todo el mundo que es un poco importante tiene un mote.
Antes de tener un mote yo lloraba bastante. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. La madre de Orejones mola por dentro y por fuera. Algunas veces he pensado que si me espera podría llegar a casarme con ella. Quiere a la madre de Orejones por esposa. Para tener a Orejones de amigo hay que armarse de paciencia, pero para tenerlo como hijastro hay que armarse de valor. Mi abuelo me dejó solo. No podía reprochárselo, porque cuando mi abuelo oye la palabra tinto de verano, siente como un imán de una fuerza sobrenatural que le empuja hasta él, y aunque no quiera, tiene que bebérselo. Este fenómeno de la atracción hacia el tinto de verano lo han estudiado científicos de todo el mundo sin encontrar respuesta. Bueno, ¿qué? Sin tonterías. Y ya sabemos cómo acaba la cosa cuando empezamos con las tonterías. Yo sabía que las collejas estaban sobrevolando mi cabeza en aquellos momentos. Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama nuca. Yo os abandono. Fijaos lo que os digo. Un día os abandono y me quedo más ancha que larga. El mar, eso es lo único que le faltaba a Carabanchel Alto para ser perfecto. El mar. ¿Cuánto me hubiera gustado ser un gran falsificador para cambiar aquella nota asesina? Pero a mi madre no es fácil darle el pego. Mi padre la llama la mujer policía. Cuando él vuelve de viaje, lo examina de arriba abajo, detrás de las orejas y por el cuello, para ver si se ha duchado, como ya le tiene dicho. Ay. No está hablando de una ducha.